Los motores eléctricos están formados por una parte fija, que es el estator, y una parte móvil que gira, que es el rotor. Para bobinar un motor, primero debemos aislar adecuadamente las ranuras del estator mediante láminas aislantes, para que no hagan contacto las bobinas con la parte metálica del estator. Posteriormente construiremos las bobinas mediante la bobinadora. Los motores grandes, en vez de utilizar un hilo muy grueso, se utilizan varios hilos más finos en paralelo para construir las bobinas. En este caso todas son iguales, del mismo tamaño. Se introducirán las bobinas en las ranuras cuidadosamente, introduciendo un aislante para separar los haces activos, ya que irán en cada ranura los haces activos de dos bobinas distintas. Posteriormente se colocarán unas cuñas para sujetar las bobinas. Los extremos de las bobinas se aislarán mediante un macarrón aislante se unirán los extremos y para que tenga un buen contacto eléctrico se soldarán, aislándolos posteriormente adecuadamente. Se encintarán los extremos de las bobinas para sujetarlos y que no vibren y pueda dañarse el aislante al rozar unos hilos con otros. Se introducirá el estator en un recipiente con barniz para aislarlo convenientemente y se secará en una estufa. Se equilibrará el rotor para que no vibre y dañe prematuramente los rodamientos del motor. Se introduce lentamente el rotor en el estator para que no resulten dañados. Se colocan los rodamientos de los extremos, calentándolos previamente para que dilaten y entren mejor en el eje. La tapa también se calentará para que al dilatar entre más fácilmente por fuera del rodamiento. También se calentará el ventilador, que es metálico, y se colocará la tapa que protege el ventilador. A continuación se realizarán las oportunas pruebas eléctricas al motor, el aislamiento, etc., consumos eléctricos